siento, Alex Char, pero al parecer para la remodelación del aeropuerto, no te vistas que no vas. En Barranquilla el problema no es solo la corrupción, es la memoria corta. Aquí no hace falta borrar la historia porque basta con esperar a que la gente la olvide. Desde hace tiempo hemos visto una sed insaciable de la administración distrital por quedarse con el jugoso botín de la mega remodelación del aeropuerto. De hecho, pasarán a los libros de la historia por haber instalado una escalera eléctrica, un hito de magnitudes nunca antes vista. ¿Qué sería de ese aeropuerto sin ese hito? ¡Wow! Lo máximo. Un milagro de ingeniería digno de ser recordado para la historia de la humanidad. La implementación de una escalera eléctrica. Porque para el charismo, una escalera que sube y baja es el símbolo de progreso absoluto, mientras el ciudadano de a pie se hunde en la inseguridad, el hambre y la falta completa de oportunidades. Pero como aquí la vergüenza se olvidó hace tiempo, hay que refrescarles el paladar con el sabor amargo de la realidad. Porque en el año 2014, la modernización de este aeropuerto, el más antiguo de Colombia, fue adjudicada por la ANI por un valor de 345.000 millones de pesos. Los ganadores, adivinen, viejos conocidos, la crema innata de la contratación local en ese tiempo, garrapatas amigas del presupuesto, entre ellos Julio Gerlain, amigo cercano de la clase Char, sin experiencia en aeropuertos, pero con un hambre voraz por el presupuesto público. En el año 2015, porque nadie recuerda que el presidente Santos en esa época lo promocionó con bombos y platillos junto a la ministra de Transporte, Natalia Bello, exsecretaria general de Elsa Noguera. ¿Y quién era el vicepresidente para esa época? Germán Vargas Lleras, jefe natural del partido Cambio Radical, partido político de la Casa Char. Todo quedaba en familia, todo bajo el mismo techo. Raro, ¿no? Llegó el año 2020 y apareció Karen Abudinen. Sí, la misma de los 70.000 millones de centros poblados, asegurando con cinismo y ausencia completa de sangre en la cara que tenía un mapa mental tan preciso como el de un arquitecto y que el aeropuerto se encontraba a un 90%. Luego, y saquen cuenta, en el año 2022, Iván Duque afirmó con la cara de piedra que la obra ya estaba al 98%, pero al 98% de ser saqueada, al parecer, porque esta remodelación fue un elefante blanco que se embolsilló más de 600.000 millones de pesos y al final los responsables solo fueron condenados a pagar una limosna de 3.000 millones de pesos. Un negocio redondo. Robas un banco y te multan con el precio de una tacita de café. Ahora el descaro alcanza niveles estratosféricos, porque mientras Barranquilla ni siquiera tiene para pagar la nómina de su propia administración, Puerta de Hora, el 25 de marzo de este año, decidió asignar 238 millones de pesos por una consultoría para la estructuración técnica y financiera del modelo de negocio del aeropuerto. Pero si aún no se ha asignado esta remodelación al distrito, ¿por qué invertir esta suma de dinero en algo que legalmente no les compete? Se terminaría celebrando dicho contrato con esta empresa a la que, según acta de evaluación del 6 de abril de este año, se encuentra habilitada para participar en dicho proceso. Ya recibieron alguna suma de esos 238 millones por estructurar un aire que todavía el distrito ni siquiera respira. ¿Por qué gastar en estudios y asesorías para asegurar un botín antes de que llegue? Raro, ¿no? Ayer el gobierno nacional anunció que asumirá la reconstrucción total del aeropuerto, arrebatándole a la alcaldía de Barranquilla un botín que ya daban por sentado. La pregunta es obligatoria. ¿Quién se frotaba las manos? Y antes de atacar una supuesta corrupción futura, recuerde que ya nos vieron la cara 600.000 millones de veces en el pasado. Si usted se traga la narrativa del miedo, es porque prefiere la pereza mental a la veeduría ciudadana. Si tanto miedo le da que sea el gobierno nacional el que ejecute la remodelación, deje el letargo mental y conviértase en veedor de su propio dinero. Exija y vigile cada gasto,
cada movimiento y cada demora, señores. Deje de temerle al futuro y empiece a recordar el pasado, porque detrás de este elefante blanco desde hace años se han tejido intereses para un futuro donde el pueblo, donde usted jamás ha estado integrado. Y antes de que respondan los ofendidos pensando con la neurona que controla la baba, lean, investiguen y analicen. Porque el que no conoce su historia está condenado a que los mismos de siempre le vuelvan a meter la mano al bolsillo. Les instauraron la idea de que el que denuncia es porque le pagan, es porque hay alguien detrás, porque robar a ustedes se les volvió costumbre y denunciar se volvió sospechoso. Y eso dice más de quien acusa que de quien expone la verdad. Porque cuando alguien cree que toda voz crítica tiene precio, lo que está confesando es que no conoce otra forma de actuar que no sea vendiéndose. Porque desde su posición de servilismo jamás podrá entender que para denunciar la corrupción no tiene que pagarte a alguien. Y si usted así lo considera, usted es más ruin y miserable que el mismo corrupto, porque él al menos es un depredador con propósito. Usted no es más que un esclavo lamiendo los pies de un verdugo que lo mantiene con hambre para que su lealtad sea barata, tan barata como sus argumentos, defendiendo por las migajas de un banquete donde nunca estarás invitado.